Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día 28 del reto Lucas. La lectura de hoy se encuentra en el capítulo 8 de los versículos 4 al 15. Y mientras meditamos en esta lectura, quiero adelantarte que vamos a hablar sobre cómo escuchamos, cómo oímos la palabra de Dios, cómo la recibimos. Y te animo a que no nos pase En esto. ese momento yo le dije: Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante. ojalá estuviera prestándole atención. No, sino que podamos prestar atención y que podamos permitir que Dios nos hable en este día. Muy bien, la lectura lleva por título Parábola del Sembrador. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades que se había reunido a escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por la falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñar a los demás, para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente; cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. A ver, acá está sucediendo algo muy importante y nosotros tenemos que prestar atención. Primero, las parábolas no son simples alegorías ni comparaciones, sino que son una invitación a conocer más profundo el corazón de Dios. Dios está a punto de revelar algo y acá Dios está a punto de revelarnos lo que está oculto. Lo que sucede con una semilla cuando es plantada, que nadie lo ve, ¿verdad? Porque una semilla se entierra y tú ya no sabes qué es lo que ocurre ahí abajo. Bueno, esta parábola viene a revelarnos que la palabra de Dios es como una semilla que es plantada en los terrenos que son nuestros corazones y nosotros tenemos que conocer las condiciones para que esta semilla, la palabra de Dios, sea desarrollada en nuestra vida y también que conozcamos lo que la ahoga, lo que la hace detener en nuestra vida. Y vamos a ver 4 tipos de terrenos en los que esta semilla cayó. 1, por el camino. 2, entre las rocas. 3, entre espinos. Y 4, en la buena tierra. Que pueden interpretarse como 4 tipos de corazones o terrenos en los que puede caer esta semilla de la palabra de Dios. O los 3 obstáculos a los que se enfrenta la palabra de Dios para poder germinar en la vida de alguien. Y esta parábola comienza diciendo que un agricultor sale a sembrar la semilla y la semilla es la palabra de Dios y totalmente nos desenfoca del agricultor y su semilla y se enfoca en el terreno en que va a caer la semilla, porque está diciendo que esta semilla es la palabra de Dios y el problema no es nunca ni el sembrador ni la palabra, sino los corazones que reciben la palabra. Y nos tiene que llamar la atención que todos los tipos de terrenos que vamos a mencionar a continuación escucharon la palabra, y eso nos puede pasar a ti y a mí. Escuchamos la palabra, pero dice 1, hay palabra que cae junto al camino, y dice que esta es pisoteada por los hombres y también vienen aves y se la roban. Y cuando Jesús da el significado a los discípulos, les dice que esto representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Tenemos que saber que la palabra es luz. Hay un salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que siempre que la palabra viene a nuestra vida es para salvarnos.
Dice aquí que cuando la palabra es expuesta y nosotros la escuchamos, puede venir Satanás a robárnosla en ese mismo momento. ¿Y cómo puede hacerlo? Con argumentos de tu propia carne, tus deseos, argumentos que quieran evitar que recibas la palabra. Nosotros tenemos que saber que siempre que la palabra viene a nuestra vida es una luz que viene a guiarnos. Y si nosotros la rechazamos, no vamos a ser salvos. Y esto no solamente se refiere a recibir a Jesús en el corazón, sino a toda la palabra que está en la Biblia. ¿Te ha pasado que lees la Biblia o escuchas un sermón y sabes que fue bendición a tu vida, pero no recuerdas qué fue lo que se dijo que era la palabra esa? Ahí estamos ante un ataque, ante un robo, donde el enemigo vino y robó la palabra en nuestro corazón. Luego vamos a leer acerca del segundo terreno, y es aquella semilla que cae entre las rocas. Dice que estas comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Y cuando Jesús da el significado, dice que representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. La clave para entender lo que sucede con el obstáculo de las rocas es que dice que esta semilla no permaneció por falta de humedad. Y vamos a ver que el agua es necesaria para activar lo que lleva la semilla. La semilla puede estar plantada en la mejor tierra, pero si no tiene el agua que la activa, va a morir. Bueno, así como el agua activa la semilla, el Espíritu Santo activa la palabra de Dios. Y está diciendo que si nosotros no tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con el Espíritu Santo, la palabra va a perder todo el efecto en nosotros. No vamos a tener la fuerza para responder como se espera de nosotros ante las situaciones de la vida. Y dice que vamos a ceder ante la tentación. Y ante la caída, la tentación, vienen otros ataques del enemigo como la condenación. Y esto va apagando y va alejando el corazón de los que han creído en la palabra de Dios. Podemos escuchar la palabra, podemos creer la palabra, podemos anhelar esa palabra, pero si no tenemos contacto con el Espíritu Santo de Dios, esa palabra va a morir en nosotros. No tendremos la fuerza para llevarla a cabo. Intentaremos hacerlo en nuestras fuerzas y ¿qué dice aquí? Que vamos a fracasar. Está diciendo, no te alejes del Espíritu Santo de Dios y no te alejes de ese contacto con esa palabra, no la olvides, tienes que permanecer pegado a ella. Que esa palabra esté remojando, por así decirlo, tu corazón. Y lo que hace el Espíritu Santo es que suaviza todo lo que en nosotros está duro, todo lo que en nosotros es áspero. El Espíritu Santo lo va suavizando conforme nosotros se lo permitimos. Ahora, tercer terreno. Dice que estas semillas caen junto a espinos y estos crecen junto a la semilla y ahogan el brote. Está diciendo en el significado, Jesús dice que representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Dice, así que nunca crecen hasta la madurez. No dice que nunca crecen, sino que nunca crecen hasta la madurez. Es esa palabra que sí crees, que sí recibes, que sí permaneces en contacto con el Espíritu Santo, pero viene otro obstáculo más, y es el de esos espinos que van a intentar ahogarte. ¿Y cuáles son? Las preocupaciones, dice, los afanes, las riquezas y los placeres, que van a separarte, que van a intentar quitarte del blanco que tú estás persiguiendo y van a ahogar eso que Dios ha puesto en tu corazón. Hay palabra que creemos, pero que estamos muy ocupados para ocuparnos de ella. Hay cosas que sabemos, pero estamos muy ocupados como para ponernos en acción, a cambiar, a obedecer, simplemente a someternos a esa palabra que Dios nos está dando. Y cuando caemos en esto, estamos cediendo ante el obstáculo de los espinos que están ahogándonos, que nos están encarcelando. Poquito a poco te van encerrando y nosotros necesitamos ser libres de todos esos obstáculos. Y último terreno, la buena tierra. Dice aquí que las semillas que caen en esa tierra producen 100 veces más de lo que fue sembrado. Y cuando Jesús da el significado, dice que representan a las personas sinceras de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Y nos da 4 características para poder ser esta buena tierra. Dice que son personas sinceras, de buen corazón, que escuchan y son pacientes. Esto quiere decir que para ser sinceros tenemos que despojarnos de toda la hipocresía de nuestro corazón, y para eso tenemos que reconocerla. Por ahí nosotros sabemos que Dios lo sabe y lo ve todo,
Pero esto no se nos ha revelado del todo, porque si fuera así, ¿por qué creemos que tenemos momentos en los que nadie nos ve? ¿Y qué hacemos cuando nadie nos ve? Eso que haces cuando nadie te ve, Dios lo sabe. Pero se nota que no se nos ha revelado que Él lo sabe si seguimos actuando en esa forma, si seguimos sin arrepentirnos. Si Dios lo sabe, ¿por qué tenemos la conciencia tan tranquila? Eso quiere decir que no sabemos que Dios sabe, o las consecuencias de que Dios sepa. Y decide tener un buen corazón. Pero ¿es posible tener un buen corazón en nuestras fuerzas? Dios está buscando buenos corazones. No hay buenos corazones. Se refiere a aquellos que son lavados por la palabra de Dios. Aquellos que permiten que esa palabra quite toda doble intención, toda mala intención del corazón. Dice que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Está diciendo que para poder cosechar, que para poder ver fruto, tenemos que persistir en esa palabra y no desanimarnos. Así que tú que has escuchado la palabra de Dios, no te desanimes. Tenemos que entender cuál es la clave y qué es lo que está pasando. Si se me olvida la palabra, entonces tengo que ver cómo voy a hacerle para que esa palabra permanezca en mi mente y en mi corazón, que el diablo no me la robe. Pero ¿qué pasa cuando sí recibo la palabra y la recibo con gozo, pero tiempo después ya estoy triste, deprimido, llorando o en pecado? Quiere decir que me hace falta pasar tiempo con Dios en oración, con el Espíritu Santo, para que me dé la fuerza, para que haga esa palabra fuerte en mí y que yo pueda responder como se está pidiendo que responda. Pero ¿qué pasa cuando escucho, creo, pero no crezco? Entonces quiere decir que yo me estoy distrayendo, que hay preocupación, que hay desenfoque en mi vida. Entonces yo tengo que enfocarme, identificar esos enemigos, esos ataques y yo poder enfocarme en lo que debo enfocarme. Y hasta aquí ha sido el video de hoy. Que Dios nos ayude siempre a tener esa disposición para escuchar la palabra y que podamos vencer cada uno de nosotros esos obstáculos que de repente nos han impedido o nos han robado bendición de Dios en nuestra vida. Así que vamos a agradecer a Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos la haces llegar hoy. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, humillados, que perdones nuestro corazón tan distraído, Padre, que perdones, Señor, que en nosotros ha habido hipocresía, que en nosotros ha habido, Señor, altivez que se ha levantado contra ti, Señor, y que no hemos permitido que esa palabra tuya, Señor, florezca, crezca en nuestras vidas. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y que empodere, Señor, esta palabra en nosotros. Padre, que nos dé la fuerza, Padre, para permanecer junto a ti, Señor, para permanecer creyendo. Yo te pido que fortalezca los corazones, Padre. Yo te pido, Padre, que levantes al que está caído, que sanes al que está enfermo, Señor, que tú hoy obres, Señor, en nuestros corazones y nos afirmes en esa palabra que tú nos has hablado. Que quienes no han creído en Cristo hoy crean, Señor, y quienes están tambaleándose en alguna área hoy sean afirmados. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarme en el reto Lucas de hoy. Nos vemos primeramente Dios muy pronto esta semana. Bye bye.